profesora. Nosotros somos un grupo confirmado por 3 personas. Mi compañera Malena, César Sam y el que habla, Doa Erol. Hoy nosotros hablaremos sobre el siguiente tema: análisis de la conversación y la sociolingüística interaccional. A continuación, presentaré una breve introducción de estos dos corrientes. Entendemos que ambas corrientes tienen un mismo objetivo: la naturaleza interactiva de la comunicación. Pero también tienen sus diferencias, como por ejemplo, el análisis de la conversación, que quiere establecer un modelo estructural y no toma en cuenta el contexto social. Buscando así un modelo estructural, sistematizando la conversación. Y por otro lado, la sociolingüística interaccional, cómo se negocian identidades y relaciones sociales en la interacción, mostrando así más interés en las semejanzas y no en los contextos. Y así se integra la corriente etnometodológica. Busca descubrir los métodos a través de los cuales los participantes proyectan su entendimiento del sentido social, que pretenden describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Análisis de la conversación. Acá la conversación exhibe su propio orden y manifiesta su sentido de estructura o sistematicidad. Se encarga de lo que sucede en el contexto inmediato y contextual, y no en lo que aportan los participantes, el contexto social. Okay. Los máximos representantes de esta corriente son Sachs, Sokolov y Jefferson, que mi compañera Malena pasará a explicar. Gracias. Bueno, mi nombre es Malena Bermúdez y en esta ocasión voy a desarrollar el análisis de la conversación. Harvey Sachs, Emanuel Yegloff, Kyle Jefferson son 3 sociólogos que juntos crearon este campo de análisis de la conversación. Bueno, estos 3 representantes se dieron cuenta de que los turnos en las conversaciones proceden de una manera ordenada y bueno, intentaron describir cuál era el sistema que estaba detrás de esta práctica. Y nos presentaron el clásico modelo sobre intercambio de turnos en la conversación. Bueno, donde afirmaron que los turnos están formados por unidades sintácticas y que suceden en orden. Aquí podemos ver y pusieron 3 reglas sobre este sistema organizado. El primero es la técnica de autoselección, el segundo es la técnica de selección del otro, y el tercero es que se reactivan al término de los mismos conformando un sistema organizado. Y bueno, algunos estudiosos, como Deborah Tannen, que aquí la podemos ver,
van a sostener que este modelo es demasiado estructural. Y bueno, ella nos explica que esto no es así. Nos afirma que da la impresión que cuando varios participantes hablan simultáneamente violan esta sistematicidad del modelo. Bueno, ella sostiene que los turnos no están constituidos por unidades sintácticas claramente delimitadas. Son enunciados que no tienen que ser obligatoriamente sintaxis. En realidad, bueno, esto es cierto porque nosotros no siempre hablamos con esa estructura de sintaxis. Bueno, ella nos aporta esto y también nos dice que para muchos hablantes el habla simultánea es altamente valorada. Y hay intercambio, de hecho, estrategias conversacionales, como completar un enunciado dicho por otra persona, que a continuación voy a mostrar un ejemplo, o pedir una verificación mientras que otro tiene el turno. Como cuando decimos, paso por tu casa, estás. Ahora voy a mostrar un video de ejemplificación. Hace frío. Hace mucho frío. Y la lluvia. Llueve mucho. Y nieva. Y lo peor, el viento. Uy, el viento... No me gusta nada cuando hace viento. Ya. Ya. No como en Andalucía. En Andalucía hace mucho calor. Y no llueve nunca. Pero la lluvia es buena. Sí, para el campo. Para el campo, ¿verdad? Mucha gente trabaja en el campo. Este ascensor es muy lento, ¿no? ¿Tienes novio? Bueno, los hablantes constituyen una conducta discursiva con relación a objetos interactivos. Ya se empieza a hablar un poco de la relación con el contexto. Veamos a continuación el segundo ejemplo. You have to talk about because we haven't heard enough from you, and you do have this. Yeah. And these guys have been gassing on forever. And then the other, just a billboard. The other thing is this notion of duality. She giggles because she's done some Gamma calculations. With a lower dimensional theory without gravity. Which is weird and counterintuitive. If you could only see the shadows. But what's so striking about ADS CFT duality is that there's enough information. Oh, I'm sorry. Bueno, se ve que en este contexto de científicos todavía hay cierto orden de patriarcado y dominancia. Esto es una microconversación donde se ve que las reglas no se dan sistemáticas. Y bueno, todo esto que habla Tannen de la sistematicidad se viola. Todo esto, de que la sistematicidad se viola, todo esto constituye en casos en que los hablantes proyectan una conducta discursiva en relación a objetos interactivos o contextos culturales. Bueno, de esta manera, el análisis de la conversación se ocupa de los detalles diminutos por los que paso a paso la conversación se va construyendo, pero no toma en cuenta información sobre los participantes. En otras palabras, se dirige al hecho de que un evento estructurado está desarrollándose y trata a la gente implicada en la conversación como algo secundario. Pero para esta corriente, el contexto se limita únicamente al contexto textual y a la evidencia que tienen los enunciados entre ellos. Así, con respecto a los elementos contextuales a tomarse en cuenta, este tipo de perspectiva es más conservadora que la teoría de los actos de habla. Bueno, como veremos a continuación, la sociolingüística interaccional retoma lo propuesto por el análisis de la conversación y la nutre de información que traen los participantes a la interacción. Buenas tardes, mi nombre es César Sam
Y yo voy a pasar a desarrollar lo que es la corriente de la sociolingüística interaccional, o sociolingüística de la interacción, que es lo que bien dijeron mis compañeros, es el análisis de la conversación nutrido de la información y el pasar de los hablantes, el contexto social de los hablantes. Tenemos a la sociolingüística interaccional, que va a tratar el estudio de la construcción social y lingüística de la interacción, y que va a concebir al discurso con una doble función, no solo de intercambiar información, sino también de delinear y de dar forma a relaciones intergrupales, interpersonales. Esto lo vamos a ver más adelante expresado en los diálogos institucionales, que es un campo de estudio también de la sociolingüística interaccional. Entonces tenemos a sus dos máximos exponentes, que son Erving Goffman y John Gumperz. Goffman es un reconocido sociólogo, padre de la microsociología, reconocido junto a Pierre Bourdieu de las teorías críticas, a Weber. Y es más, vamos a ver que Gumperz también es el acercamiento al análisis crítico, que tiene todo este pasar, toda esta línea de pensamiento de los pensadores intelectuales de las teorías críticas. Goffman se va a encargar de los microescenarios, de analizar la interacción lingüística verbal en grupos reducidos, ¿no? Y esto lo va a diferenciar, porque hasta ese momento la sociología o la sociología de la lingüística se había ocupado de grupos a gran escala. Él va a hablar de la noción de cara en el teatro. Él tiene un enfoque teatral, una metáfora teatral, un enfoque dramatúrgico de la conversación, de la interacción verbal. Y Gumperz va a hablar de las señales de la contextualización, que son señales que nos permiten inferir los significados de lo que los hablantes quieren transmitir. A través de estas señales se obtienen presupuestos de la conversación, presupuestos contextuales. Estos ayudan a entender un panorama más amplio. Vamos a ver que esta línea de pensamiento o esta corriente es un poco más holística, más abarcativa de lo que era el análisis de la conversación. Acá yo me hice un pequeño diagrama de Venn, donde podemos ver que el contexto textual, el enunciado per se, como decían mis compañeros, es de lo que se encarga el análisis de la conversación. Los límites de lo que se dice, de los métodos, de las estrategias que usa cada hablante, ¿no? Pero no va a salir de los límites de los enunciados, ¿no? Cuando en realidad no es tanto así, porque la motivación de los hablantes y todo tiene que ver mucho con el pasar, con lo que ellos traen de su contexto social. Entonces, es un marco más amplio, dentro del cual es posible, como dice el texto, analizar el contexto social, o analizar el contexto textual desde el contexto social, ¿no? Y así poder inferir, hacer un proceso inferencial de los significados implícitos, de lo que cada uno quiere transmitir. Entonces, la sociolingüística interaccional va a concebir a la conceptualización social de una conversación como que explica, enuncia y motiva, motiva y explica el uso de un enunciado, cuando el análisis de la conversación exhibe su propia sistematicidad en el mensaje. Por el contrario, el contexto social va a motivar su uso, va a explicar un poquito más, va a ampliar el uso del enunciado. Bueno, este es el enfoque dramatúrgico de Goffman. Goffman nos va a hablar de esta interacción cara a cara, este enfoque que él tiene se cruza con los conocimientos sobre la psicología freudiana. Él va a hablar de que todos los hablantes, retoma los conceptos de Austin, de acto de habla, y de la pragmática, y va a hablar de que cada hablante realiza una performance. Elige una cara
consciente o inconscientemente, por eso pongo el yo y el ello frente a los demás. Como esa cara tiene como un valor social positivo que uno se autoatribuye en referencia a lo que otros aceptan o aprueban socialmente, valga la redundancia. Entonces los hablantes eligen una línea como si fuera un texto de alguien que está actuando en escenarios, en diferentes escenarios, y que es un patrón de actos tanto conductuales, no verbales, como actos verbales. Y esta línea se modifica, como bien dije, se modifica con otros alineamientos, ¿no? Los escenarios pueden ser todas las instituciones sociales conocidas, ¿no? La familia, el trabajo, la universidad, algo que también tiene que ver con la psicología es que los hablantes van a elegir estos escenarios y acá es donde ocurren los procesos de operación lingüística, de interacción lingüística. Pero también hay un lugar tras bambalinas, ¿no? Los escenarios sería los llamados stages y las bambalinas el backstage, donde ocultamos y guardamos cosas para nosotros, ¿no? Entonces el yo es esa imagen que uno quiere proyectar ante los demás, ¿no? Y la línea se modifica, va cambiando porque son posturas frente a un enunciado, ¿no? Posicionamientos evaluativos de los demás y de uno, ¿no? Acá se pueden ver las identidades sociales y las identidades diferenciadas. Como ya nos pudieron decir mis compañeros, la sociolingüística se encarga de eso, de la negociación de las identidades, ¿no? Y lo que pasa en el acto comunicativo. Bueno, Gampers, por su parte, va a hablar, él va a querer demostrar de que a veces los hablantes pueden compartir el mismo código, pueden compartir, me refiero al conocimiento gramatical de la lengua, pero contextualizar de diferente manera. Estas señales de contextualización son aspectos lingüísticos y conductuales como, no sé, la entonación, realizaciones retóricas, hacer énfasis en un lugar, el orden de la información, todos estos aspectos permiten, todas estas señales de contextualización permiten obtener presupuestos sobre los que los hablantes quieren transmitir, como dije antes, a dos niveles, y va a retomar de nuevo también la teoría o conceptos del pragmatismo, ¿no? De los funcionalistas. El acto comunicativo, que es lo que se expresa, si uno está bromeando, está persuadiendo, ¿no? Y el acto ilocutivo, que es lo que realmente el interlocutor intenta transmitir, ¿no? Intenta realizar. Y después también la sociolingüística se va a encargar, ¿no? Va a poner énfasis en el estudio de los diálogos institucionales, que es investigar, indagar el compromiso y la orientación que tienen los hablantes hacia sus roles y hacia las instituciones sociales, ¿no? Y cómo se ven reflejadas en usos particulares, específicos, estrategias discursivas, compartir un mismo léxico, compartir un mismo discurso. Y este enfoque es un poquito lo que nos acerca a lo que van a exponer mis compañeras, compañeros del análisis crítico. Porque ahí se investiga y se analiza la influencia de estos objetivos institucionales en los hablantes, ¿no? Cómo hay una influencia y cómo se generan relaciones de poder, de resistencia, yo puse acá de ideología hegemónica, que ocurre en una institución social. O sea, un médico te va a hablar, te va a diagnosticar de acuerdo a los lineamientos de su institución, y influenciado por lo que dice la institución. Un cura te va a hablar influenciado por lo que dice la Iglesia católica, ¿no? La religión, el Vaticano. Entonces, acá ocurre que muchas veces hay, en los discursos, hay esas relaciones de poder. Esa institución ejerce un poder y esos hablantes ejercen una resistencia. Y eso es de lo que nos van a hablar los compañeros. Yo elegí
unos cuantos ejemplos de diálogos institucionales. Por eso, por ejemplo, acá están abogados, juristas hablando, y podemos apreciar que es un léxico particular, podemos apreciar las estrategias y la orientación con la que ellos comparten el discurso, ¿no? Una será la respuesta a la pregunta ¿qué pasó? Si trabajamos nosotros para la Fiscalía, por ejemplo, o en la figura de la legislación procesal penal mexicana, si somos asesores jurídicos de víctimas, o si somos defensores, por ejemplo. Y otro tipo de respuesta vendrá a la teoría del caso si nos desempeñamos como jueces, por ejemplo. Pero en todo caso, fíjense, Fiscalía, abogados defensores o quienes son jueces tienen que contestar esa pregunta. No pueden dejar esa pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó? Y ese tipo de respuesta, ¿cómo se llama? Metodológicamente hablando, teoría del caso. Muy bien, acá vemos que este jurista no se sale del canon de lo que su disciplina le orienta, ¿no? y le influencia en su hablar, en su enunciado. Vemos que hay un lenguaje específico, y vamos a ver, por ejemplo, otra institución que es la del deporte, y vamos a ver a un deportista hablando para ver también cómo en este otro espacio también vamos a ver que hay un compromiso por el rol de jugador o de deportista, como lo hay entre los abogados, ¿no? Hay un registro, como dicen algunos autores, un registro lingüístico de lo que se enuncia. Bueno, la verdad que sí, que no esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y bueno, este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte con el análisis de la conversación y la sociolingüística de la interacción. Muchas gracias, compañeras y compañeros.